Y Dios me dio una palabra que el Espíritu Santo ha estado ministrando. Y es una palabra de fe. Diga conmigo, fe. Es una palabra que Dios sembró en mi corazón. Porque todos en algún momento hemos dudado. Todos en algún momento hemos sido embargados por la duda. Oramos, clamamos y decimos, Señor, yo no te escucho. Tú estás escuchándome, Señor. ¿Dónde estás? Porque yo no te siento. Nosotros como pastores muchas veces recibimos personas que vienen a buscar consejería, a buscar dirección. Y muchos de ellos nos dicen, pastor, yo estoy pasando por una situación terrible. Y yo oro, yo clamo a Dios, pero yo no sé si Él me escucha. Yo no sé si Él está esperando que yo haga algo. Yo no sé qué es lo que sucede, pero yo necesito una respuesta de Dios. Y a veces pensamos que Dios no llega, que Dios no escucha nuestro clamor. Y caemos en duda, caemos en ansiedad, caemos en desesperación. Lo que es parecido con la realidad es pura coincidencia. Todos hemos atravesado por esa situación. Porque lo que más nos cuesta hoy día trabajo a nosotros es esperar en Dios. Nos cuesta trabajo esperar en Dios, ¿sí o no? Porque queremos todo rápido, tenemos así como que un microondas espiritual, lo queremos. Clamamos y allí mismo queremos ver la respuesta de Dios. Oramos y inmediatamente al siguiente día, Dios no me ha respondido. ¿Qué pasa con Dios que no me ha respondido? Pero Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es diferente al tuyo y al mío. Su calendario es total y absolutamente diferente. Pero hay una realidad y una verdad. Y es que Él nunca, escucha, nunca llega tarde. Y ese se llama mi mensaje en esta noche. Dios nunca, diga conmigo, nunca llega tarde. Podrán ser las 11:59 con 59 segundos, pero Él llega a la hora precisa, no cuando tú lo esperas, sino cuando Él decide. Y esperar es parte de nuestra fe. De hecho, es lo que dice la palabra en Hebreos 11 que significa la fe. La certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Pero es la certeza de algo que esperamos. No lo vemos, pero lo esperamos. Y esa espera la que nos incomoda. Esperar no solo debe ser parte de nuestra fe, sino que también es parte de esa ecuación mientras atravesamos los procesos de nuestro Padre Celestial. Porque todos acá atravesamos procesos de Dios. Todos acá tenemos testimonios poderosos en Dios, ¿sí o no? De obras, de milagros, de situaciones que hemos atravesado en nuestra vida, que han sido procesos fuertes, han sido momentos terribles donde hemos flaqueado, donde hemos sentido a veces que no podemos más, cuando no entendemos y decimos, yo no entiendo esto, pero a Dios no estamos para entenderlo. A Dios tenemos que obedecer y creer. Y Dios es experto en trabajar nuestra paciencia. Él necesita que aprendamos a esperar en Él. Y es lo que más nos cuesta, porque todo lo queremos al momento. Y debemos aprender que los horarios de Dios son diferentes a los tuyos y a los míos. Debemos aprender que esperar que Dios haga las cosas en nuestro tiempo solo nos va a llevar a decepción y a frustración, porque nos sentimos frustrados, porque clamamos, oramos, ayunamos, y no vemos aún la respuesta. Pero Dios ha señalado tiempos para todo, absolutamente todo. El Salmo 31:15 dice que en tus manos están mis tiempos, Señor. En tus manos están mis tiempos. Tus tiempos están en sus manos. Así que esperar en Dios desarrolla nuestra fe y nuestra confianza en Él.
Y Dios nos va a llevar a través de procesos en los periodos de espera, en la cual Él va a construir nuestra fe, va a moldear nuestro carácter, nos va a estirar, y muchos de esos procesos son confirmaciones de llamados. Dígame amén todos acá, porque acá todos tenemos propósito, ¿ok? Y Dios necesita trabajarnos. Si no, no hubiese llevado al pueblo de Israel por un viaje de 40 años, un viaje que solo requería 11 días. Y dice la palabra que era para enseñarles, para fortalecerlos en su carácter. Y entendiendo todo esto surge una pregunta. Cuando yo estudiaba, entonces, Señor, ¿cómo hago para esperar en ti? ¿Cómo hago para esperar en Dios? Y Dios me dio 8 pasos que los quiero compartir con ustedes en esta noche. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 11, versos del 1 al 7. Juan capítulo 11, versos del 1 al 7. Entonces, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú la reveles, que la escribas en nuestro corazón, Señor, que la hagas viva. Y que esta palabra nos fortalezca, nos edifique, nos cambie, nos transforme y nos desafíe a creer poderosamente en quien tú eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Lo primero que tenemos que aprender es algo, mis amados, que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo, no de algunas cosas. Dios tiene el control de absolutamente todo. El versículo 4 dice: oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Podemos confiar en que todo lo que Él hace, lo hace por una razón. Y muchas veces no lo vamos a entender. Muchas veces no lo vamos a comprender. Él hace, y cualquiera que sea su tiempo también es perfecto para nuestro bien, porque Dios sabe lo que es mejor. Hay cosas que ni tú ni yo las vamos a entender, ni tenemos explicaciones. Yo tengo muchas preguntas que hacerle a Dios. Muchísimas preguntas que hacerle a Dios. Empezando brevemente, nosotros, Dios nos trajo a este país. Vinimos en el año 2004, veníamos por un mes, más nunca regresamos a nuestro país, a Venezuela. Yo fui a despedirme de mis padres. Chao papá, mamá, te amo, nos vemos un mes. Más nunca los vi. Mis padres partieron con el Señor. Yo tenía mi esposo y yo, nuestro proceso migratorio, y no podíamos salir. Y mientras mis padres agonizaban, fue algo terrible. Fue una desesperación, fue una ansiedad. Y cuando me llegó el parol para poder viajar, fue una semana después que mi papá murió. Y yo agarré ese parol y lo que hice fue gemir, llorar. Y le decía: Dios, ¿por qué? No entiendo. Pero después mi esposa me dijo algo: hey, Él es soberano. Él sabrá por qué no permitió que tú fueses a Venezuela. Y esa es una de las preguntas que yo le tengo a mi Padre Celestial. Porque a veces no comprendemos, pasamos por situaciones fuertes, difíciles. Pero Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos llamados hay aquí? ¿Cuántos tienen aquí propósito de Dios? Pues entonces la circunstancia que estás atravesando no la estés analizando. Si Dios la está permitiendo, dile: Señor, tú eres soberano, tú eres mi Dios, yo me sujeto a ti, haz conmigo lo que tú quieras. Punto. ¿Nos cuesta trabajo? ¿Cómo no? Nos cuesta muchísimo trabajo por la sencilla razón que todos los queremos saber. Nuestra naturaleza humana es querer entenderlo todo, querer una explicación por todo. Así como los chamos hoy en día, como los muchachos, que usted le dice: no puedes hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Pero por qué? No es justo. No es justo. No, ¿pero por qué? No, quieren una explicación por todo, y nosotros nos portamos a veces así, malcriados con Dios. Y queremos una explicación de parte de Él para todo. Y decimos: ¿por qué? Siempre necesitamos esa explicación. Y Dios no es así. Él no tiene que rendirnos cuentas a nosotros. Dios es soberano. Él hace como quiere, como le da la gana, y punto. Salmos 115:3. Salmos 115:3 dice, y vamos a leerlo juntos: Dios, nuestro Dios está ¿en dónde? En los cielos. Y hace lo que le place. Punto. Job pasó por esta situación. Job lo perdió absolutamente todo. Todo lo perdió. Y en medio de su proceso, Job capítulo 9, versos 10 al 12, Job decía: Él hace tantas y tan grandes, maravillosas cosas que nadie es capaz de comprender. Si Dios pasa junto a mí, no lo podré ver. Pasará y no me daré cuenta. Si se adueña de algo, ¿quién podrá reclamárselo? ¿Quién podrá pedirle cuentas a Dios de lo que hace? ¿Quién puede decirle a Dios: tú no tenías derecho a hacer eso? Tú no tenías derecho a no dejarme despedir de mi papá, de mi mamá. Tú no tenías derecho a quitarme esto. No podemos ponernos orgullosos, altivos, altaneros y caer en juicio con Dios. Simplemente nos sujetamos y decimos como Job: Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Él es soberano. Nunca pienses que Dios no tiene la capacidad de manejar algo. Nunca pienses que Dios no puede hacer algo, por lo tanto tienes que hacerlo tú. Somos expertos en eso. ¿Cuántas mamás hay aquí? Levante su mano las mamás. Nunca pienses que tú vas a proteger más a tu hijo que tú. Por eso la sobreprotección a Dios no le agrada. Porque la sobreprotección, mamá que estás aquí, tú le estás diciendo a Dios: yo no confío que tú puedes protegerlo, yo lo voy a proteger más que tú. Mamá, va a llegar el momento, vas a tener que soltar. Así nos hizo Dios, soltar y confiar en que todo lo que hemos orado, toda la palabra que se ha metido en esos corazoncitos, va a dar un fruto de convicción, de fe, de perseverancia y de amor para con Dios. Amén. Dáselo fuerte a Dios. Isaías 41:4. Isaías 41:4. Yo soy el único Dios. Vamos a leerlo. Y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Amada iglesia, Dios es soberano y Él tiene el control. Amén. Lo segundo, nunca dudes que te ama. Nunca dudes de su amor. Nunca dudes de su amor. Me impresiona que la Escritura dice que Jesús amaba a Lázaro. Pero Lázaro enfermó. Que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, dice el versículo 15. Y aún así ellas estaban atravesando por una gran tribulación. Su hermano estaba grave. Y nosotros, cuando pasamos por procesos, pensamos:
si Dios me ama, ¿por qué yo estoy pasando esta situación? ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué yo me quedé solo? ¿Por qué estoy solo o sola? ¿Por qué mi esposo se fue? ¿Por qué mi hijo se fue de la casa? Si Dios me ama. Hay cosas que no las podemos explicar. Lo que sí estoy totalmente seguro, escúchame, es que Dios te ama. Que estés enfermo, que estés sano, que estés broke, quebrado, que estés con dinero. Dios te ama. No podemos hacer nada, así como estaba ministrando Vladimir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni príncipe, ni potestad. Nada nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios es como, ¿cómo se lo puedo explicar? El amor de Dios es como el sol. El sol brilla, pero usted no lo puede tapar con un dedo. Usted puede meterse bajo la sombra, pero Él va a seguir brillando. El amor de Dios es igualito. Usted puede hacer algo, pero Él lo va a seguir amando. Lo que sí podemos estorbar, escúchenme, lo que sí podemos estorbar son los beneficios de dejarnos amar por Dios. Porque cuando tú y yo nos dejamos amar por Dios, es que nos estamos rindiendo a Él. No nos estamos resistiendo, no nos estamos resistiendo a Dios. Nos rendimos y nos dejamos amar. Entonces los beneficios de su amor, su favor, su protección, su prosperidad, su benignidad, su bondad, todos los beneficios de su amor te van a abrazar. Las circunstancias no van a determinar jamás que Él te ame más o te ame menos, simplemente Él te ama. Durante las temporadas de espera en Dios vamos a ser visitados por dudas. ¿Y dónde estás? Estoy clamando a ti y no me respondes. Parecen temporadas interminables. Y el enemigo, escúchame, en esos momentos vas a ser visitado por sentimientos de rechazo. Él no me ama, estoy solo. Vas a ser visitado por sentimientos de baja autoestima. El enemigo va a susurrarte a tu oído, si eres su hijo, ¿por qué estás pasando esta situación? Y también sentimientos de rebeldía. ¿Para qué esperar en alguien que no le importas? Haz las cosas a tu manera. Cuidado con esos pensamientos. Dios es un Padre que nos ama y va a permitir siempre temporadas para bendecirnos. Así como le dice la canción de Ricardo. Calma, que la vida no se acaba. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Ese es nuestro Dios. Amén. Nunca lo dudes. Número 3. Y voy rapidito. Número 3. Espero en Dios. Espero su momento con paciencia. Esperamos con paciencia y hay una cosa que no debemos hacer y quiero empezar por eso, por lo que no debemos hacer en estos tiempos de espera en Dios y es tomar las cosas a nuestra mano, a nuestra forma, hacer y tratar de resolver las cosas a nuestra manera. Cuando nos impacientamos con Dios y empezamos a ponernos a sus procesos de espera, ideamos soluciones alternativas que van a venir en nuestra contra. Queremos acelerar el proceso y vamos a salir con la tabla en la cabeza. La impaciencia tiene consecuencias graves. Cuando nos impacientamos y buscamos nuestras propias soluciones, le estamos diciendo al Señor, no confío en tu tiempo. Mi tiempo es mejor. Cuidado con eso, porque fue la impaciencia la que llevó a Abraham y a Sara a tratar de cumplimiento de la promesa con Agar y nació Ismael. ¿Era la voluntad de Dios? Ajá. Fue la impaciencia la que llevó al rey Saúl a levantar un sacrificio, a hacer un altar, a desobedecer cuando le habían dicho que no lo hiciera. Y lo hizo y fue descartado por Dios. Fue la impaciencia la que llevó en Juan capítulo 15, al hijo pródigo. La que llevó al hijo pródigo a decirle a su papá, dame lo mío, que me voy. Dame lo mío, quiero vivir la vida, quiero irme, quiero disfrutar, quiero ir al mundo. Y terminó arruinado, hambriento entre cerdos. La impaciencia tiene consecuencias. Nunca tratemos de tomar atajos en los procesos de Dios. Nunca
tratemos de acelerar esos procesos. El pueblo de Israel en Números capítulo 21, 4 hizo algo durante ese periodo de espera en Dios. Dice la palabra: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron: aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Imagínense ustedes. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró al pueblo. Cuando nos impacientamos, murmuramos tal como el pueblo de Israel, pecamos, estorbamos y hasta a veces abortamos el plan de Dios en nuestras vidas. Cuando Abraham y Sara se adelantaron, pasaron, usted lo puede buscar, busque el último versículo del capítulo 16 de Génesis. Entre ese último y el primer versículo del capítulo 17 pasaron 13 años que Dios no habló a Moisés, y cuando le volvió a hablar, le dijo: pajarito, anda recto delante de mí, escúchame lo que te voy a decir. Y le recordó otra vez la promesa. ¿Ok? Pero pasaron 13 años donde Dios estuvo callado, porque ellos trataron de cumplir la promesa que Él había dado a su manera y no a la manera de Dios. En una oportunidad, mi esposa y a mí, hace muchos años, cuando estábamos empezando en Venezuela, no recién convertidos, había pasado un año y queríamos hacer tanto para Dios. Y Dios levantó una hermana en la célula que teníamos en casa, y Dios nos dio una promesa poderosa, nos dio una palabra profética, que en ese momento no la entendimos, pero se nos quedó grabada en el corazón. Nos dijo Dios en medio de la oración: ustedes se han preguntado por qué las mariposas no vuelan en invierno, porque no tienen alas, porque están esperando mi primavera para volar. En invierno las mariposas son pupas, están metidas en el ¿cómo se llama? Cocoon, en la oruga. Si usted la saca de allí y apresura el proceso, muere, la mata y ella jamás va a volar. En ese proceso de crecimiento dentro de la oruga, ella trata de salir, y es esa tensión con las paredes de la oruga la que fortalece sus alas, para que cuando la oruga se rompa, ella tenga la fuerza de alzar vuelo. Así son los procesos de Dios en tu vida y en mi vida. Dios los necesita para fortalecer tu fe y mi fe, para prepararnos para que tú y yo volemos alto. ¿Cuántos quieren volar alto? Acepta los procesos de Dios en tu vida. Dale un fuerte aplauso a Dios. Número 4, voy rapidito. Número 4, en medio de toda esta espera, que Dios hable, que Dios cumpla tu clamor, espera respuestas inesperadas. No pienses que Dios va a responder como tú estás clamando. Muchas veces lo va a hacer de otra forma. Miren lo que pasa en Juan capítulo 11, 6. Cuando Jesús oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo me explicas esto? Si él amaba a Lázaro, a María y a Marta, lo mandan a buscar porque está enfermo, que vaya rápido porque se está muriendo Lázaro, y Jesús dice: ok, bueno, vamos a quedarnos 2 días más aquí. No hace sentido, pero Él es soberano. Y después dijo que esa enfermedad era para que se glorificara a Dios en su vida. Hay situaciones donde Dios va a responder tu oración de una forma inesperada. Escúchame, en nuestro caso, mi esposo y yo, cuando estábamos por comprar nuestra casa, que Dios nos había dicho, yo he contado esto antes, que nos iba a dar nuestra casa, yo empiezo a prepararme las finanzas, y cuando estamos en el proceso, el broker me dice: señor García, usted tiene que salir de un Camry, de ese carro blanco que está pagando, págalo de una vez todo y salga de eso. Y le digo yo: Juani, ay, yo no tengo para pagarlo, vamos a orar, Señor,
Vamos, ayúdanos a salir de esta deuda, ayúdanos a salir de esta deuda, ayúdanos a salir de esta deuda. Un diciembre, mi esposa estaba haciendo los centros de mesa para una reunión de los servidores. Cuando estábamos en el otro templo, y me dice, gordo, se me acabaron los materiales. Bueno, vamos a comprarlos. Y en el estacionamiento entramos, compramos, y cuando estábamos pagando, vemos un revolú de gente. ¿Qué pasó? Pagamos, y en lo que salimos, vemos un carro chocado y vemos otro carro destartalado. El nuestro. El nuestro. Y una señora en una camioneta, freeze, temblando. Una señora mayor, en vez de pisar el freno, pisó el acelerador y destruyó como 3 carros, entre ellos nuestro Camry. Pero ahí no se queda todo. Nosotros ponemos el contrato de la casa y lo hicimos por palabra de Dios. Se los digo con todo mi corazón. Por fe. Por fe. Y cuando responden, aceptan nuestra oferta, hay que darle el dinero. ¿Y usted sabe dónde salió el dinero? Del payoff del carro por pérdida total. Se pagó el carro, nos quedó dinero y con eso, ¡paz!, dimos el payoff de acá. Dios va a responder de la forma que tú menos te imaginas. Dios va a responder de la forma que no estás esperando, pero lo va a hacer. Porque Él es soberano, porque nos ama, porque tiene el perfecto control de tu vida y de mi vida. Número 5, en medio de ese proceso, fortalécete en sus promesas. Juan 11:11 dijo, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Él lo dijo, mi amigo Lázaro está dormido, esa enfermedad no es para muerte, él se va a levantar ahí porque es la voluntad de mi Padre que yo lo glorifique. Cuando estés atravesando situaciones, porque la duda va a tocar tu puerta, la ansiedad va a tocar tu puerta, el afán, la preocupación van a tocar tu puerta, pero es ahí donde tú te tienes que parar en las promesas que están en tu corazón. Cuando las promesas de Dios, escúchame, están en tu corazón, están en tu boca, esa es la espada que tú vas a tomar para cuando la desesperación toque tu puerta, tú le cortes la cabeza y le digas, Dios es mi papá, Jehová es mi pastor, nada me va a faltará. Él me va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Hazte mano de las promesas de Dios. Ten las palabras de Dios en tu corazón. Las promesas de Dios van a traer paz a tu vida, van a traer esperanza. Son esa espada que tú vas a usar cuando la duda, cuando la desesperación, cuando la ansiedad toquen tu puerta. Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esa palabra es para ti, agárrala en esta noche y atesórala en tu corazón. Voy rapidito. Lo sexto, rechaza la ansiedad cuando toque tu puerta. Rechaza la ansiedad y la desesperación. Vean lo que sucede cuando Jesús llegó a Betania. Cuando llegó a donde María y a Marta. Juan capítulo 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús cuando llegó, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el versículo 32 no fue María, en el versículo 32 el 21 fue Marta y el 32 fue María. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vean lo que dice el versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Juicio, crítica. Qué fácil se nos hace a nosotros criticar y juzgar cuando no entendemos lo que está haciendo Dios. Qué difícil se nos hace cuando no entendemos la perspectiva espiritual, las perspectivas del reino, la visión celestial de las situaciones. Qué difícil se nos hace. La desesperación nos lleva a juzgar, la desesperación nos lleva a criticar.
Y la expresión de Marta y María tenía una doble cara, porque dice, si hubieses estado aquí, yo lo podría tomar como que, yo sé que tú eras capaz de sanarlo, pero no estabas. Ni hablar de los judíos, mira, casi como sanó el ciego, pudo haberlo sanado, pero no lo salvó. Crítica pura. Cuidado con la ansiedad y la desesperación, porque nos conectan con el juicio, con la murmuración y con la crítica. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Aprendamos a rechazar la ansiedad. Yo sé que no es fácil. Yo sé que siempre uno cae en preocupación. ¿Y cómo hago con esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? No me alcanza el dinero. Pero ahí es cuando tenemos que hacer mano de las promesas de Dios. Yo no estoy solo. El dueño del oro y de la plata es mi papá. Es mi padre. Y yo confío en Él. Yo vivo para Él. Yo le sirvo y de alguna forma Él me va a responder. Amén. Séptimo punto, ya casi termino. Tendemos en estos procesos de espera en Dios enconcharnos, meternos en cueva, así como Elías, y hacemos algo que no podemos permitir. En medio de estos procesos, continúa sirviendo a Dios. Continúa sirviendo a Dios, porque el enemigo va a tratar de anularte. Tus emociones van a tratar de anularte. Y tú vas a decir, no, yo no tengo ánimo. No, yo no tengo ánimo por orar. Yo no estoy para hablar con nadie. No, que fulanito tiene una situación. No, yo no. Busca a otra persona porque yo no estoy para ministrar a nadie. Yo estoy para que me ministren a mí. Cuidado con eso. Nunca dejemos de servir. Porque si dejamos de servir, estamos rechazando nuestro propósito. En el servicio hay propósito. ¿Ustedes sabían eso? Cuando alguien me pregunta a mí, Pastor Ernesto, yo no sé cuál es mi propósito, yo lo primero que le pregunto es, ¿ya estás sirviendo? ¿Ya tú estás sirviendo? Si me dice que no, le digo, bueno, empieza a servir y tú vas a ver cómo Dios te va a hablar, cómo Dios te va a guiar. Porque Dios dice que Él endereza nuestros pasos. No, si no, yo me quedo quieto, Él no tiene nada que enderezar. Cuando tú empiezas a servir, cosas maravillosas suceden. Dios empieza a poner una pasión por ti en su propósito. Tú vas a empezar a ver personas y vas a querer expresarles el amor, vas a querer ayudarlas, porque vas a querer ser las manos, la voz, los brazos de Jesús. Nunca dejes de servir, porque si no te conectas con el victimismo. Nunca te conectes con el victimismo, con el pobrecito yo, mira por lo que estoy pasando, cómo va a ser posible, y yo oro y sirvo. No. Sacúdete eso, sacúdete el victimismo y sigue sirviendo, que cuando tú sirves en medio de los procesos, Dios tiene cuidado de tus detalles. Amén. Por último, en Juan capítulo 11, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Fíjense las palabras. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Ya había ido. Era una cueva y tenía una piedra encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Pregunto, ¿la piedra la quitó Él? No. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer para que lo que está muerto reviva. Te lo voy a decir, hay algo que tú y yo tenemos que hacer para que Dios resucite lo que está muerto. Tenemos que hacer algo. La fe es activa. Si yo no me muevo, pues Él se va a quedar esperando. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, ya está hediondo, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ese es mi 8º punto. No pares de orar, no pares de creer.
Continúa creyendo en el poder de tu Padre Celestial. Continúa creyendo que Él es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que tú esperas, de lo que tú has clamado, de lo que tú estás orando y derramando lágrimas delante de Dios. Dios lo va a hacer. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Dios siempre te escucha. Clama a mí y yo te responderé. Dios siempre escucha tu clamor, iglesia. Dios siempre, mamá, Dios siempre escucha tu clamor por tu hijo. Abuelo, abuela, Dios siempre escucha tu clamor por tus nietos. Esposo, esposa, por los seres que aún no se han convertido a Cristo. Tú oras, Dios va a honrar esa oración. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero déjame hacerte un paréntesis aquí. Cuando Jesús dice arriba que Jesús profundamente conmovido, el verso 38, esa palabra conmovido, escucha esto, es la palabra en griego embrimaomai. Bonita, embrimaomai. Y esa palabra significa indignación. Esa palabra significa suspirar con disgusto. Es decir, que después del episodio de María: Señor, si hubieses estado aquí, él no había muerto. De Marta: chicos, si hubieses estado aquí, no había muerto. Cuando escuchó a los judíos decir: mira, así como sanó el ciego, también lo hubiese sanado. Jesús escuchó esa crítica y Jesús se indignó. Jesús se indignó por su incredulidad. Cada vez que tú y yo no creemos en sus promesas. ¿Cuántas veces Jesús nos dijo: Señor, no me creen, no me creen, ayúdame a que estos hombres crean? En Jerusalén, donde Él nació, en Nazaret, no hizo ningún milagro porque no creyeron en Él. Si tú y yo no creemos, Él no va a hacer absolutamente nada. Es tu fe. Lo que mueve a Dios, a Jesús, es nuestra fe, no la circunstancia, no la necesidad. Si tú crees, si tú y yo creemos, Él es capaz de hacerlo mucho más abundante. Para Él no existe nada imposible. Por eso debemos creer. No desmayemos de clamar y no desmayemos de creer. Amén. Para finalizar, Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Otra vez, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No pienses que Dios no te escucha. No pienses que Dios no te ama. No pienses que no va a llegar a tiempo. Él va a llegar a tiempo. Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor.